Hacia una nueva convivencia, por Jorge Ángel Libraga. La convivencia, cuando voluntaria y consciente, es el arte de vivir y dejar vivir. Este arte es más difícil de lo que parece a primera vista, pues implica a distintos niveles de la conciencia, elementos tan esenciales y antiguos como el instinto de supervivencia, de propiedad, de rol y de sexo. Es, en su máxima síntesis, una lucha a muerte entre la conciencia espiritual y la conciencia animal. Es el viejo mito que se representó entre los pueblos de todos los tiempos, desde el Kurusetra del Majábharata hasta el de San Jorge y el dragón. La convivencia es una prueba para todos nosotros. Lo es incluso en el sentido iniciático de este concepto. Como prueba de valor, pues solo los valientes, los que valen, la pueden superar. Los que fracasan suelen apelar a motivos pseudoespirituales para justificar su falta de capacidad para la convivencia. El primer paso hacia la convivencia consciente es reducir al mínimo el egoísmo y aún el egocentrismo. Esto no conlleva la concesión de nuestro imprescindible espacio vital, sino saber acomodarlo de manera que no entre en conflicto con el espacio vital de los otros. Tornarlo un medio elástico e inteligente, que domine sus límites, haciéndolos avanzar y retroceder según convenga, sin pegarse al terreno de las cosas materiales, ni psicológicas, sino ejercitando la bondad de corazón, la concordia, la verdadera confraternidad, esa que todos se precian de tener y defender, pero que es tan difícil de encontrar cuando las circunstancias se vuelven desfavorables. La nueva convivencia ha de caracterizarse por la capacidad de cada individuo y de los grupos que ellos componen, de vivir y dejar vivir, sin creerse por ello personas que rozan la santidad, sino simples y auténticos seres humanos. Sin convivencia, nuestro proyecto histórico de un mundo nuevo y mejor es imposible. No nos podemos manejar con abstracciones ni lejanías, sino con elementos reales, existentes y actuales. Nuestra comprensión de que somos todos diferentes nos ayudará a lograrlo, pues la convivencia no se da jamás entre iguales, sino entre desiguales que tienen mucho que intercambiar, es decir, elementos de interés mutuo. La desigualdad nos une, como los dientes de un engranaje que entran en los espacios que deja el otro, y viceversa. La desigualdad y su concienciación nos permite transmitir fuerza y traccionar del hilo del destino, no alejándonos de él y su perspectiva de la nueva historia. La desigualdad hace interesante a las demás personas y a las diferentes perspectivas, opiniones y posibilidades. Hace nacer en medio de la vida la esperanza y el entusiasmo, la actividad y el movimiento positivo. Entonces se hace posible y necesaria, naturalmente necesaria, la convivencia no sólo entre los humanos, sino con todos los seres visibles e invisibles, abriéndonos factores de percepción en lo oculto, que son insospechados para el que empieza a recorrer el camino. Pero la verdad, como decía H.P. Blavatsky, se honra con la práctica. Ahora, al trabajo. Artículo publicado en la revista Nueva Acrópolis número 241 en octubre de 1995.